presentamos a ustedes lo mejor de Monitor. Hoy presentamos la entrevista que realizó Gutiérrez Dibó ayer viernes en Monitor de la Mañana al licenciado Jacobo Zabludovsky. Bueno, pues esta mañana tenemos una entrevista sui generis, diferente, no se acostumbra mucho en los medios, el que dos informadores conversen de dos medios diferentes. Y le agradezco mucho a Jacobo Zabludovsky que haya pues aceptado venir esta mañana. Jacobo, buenos días, bienvenido. Buenos días, al contrario, muchas gracias, José, por invitarme. Hay una razón, por supuesto, que está en la mente de todo el auditorio que está en este momento escuchándote, una razón, y es muy clara. Jacobo Zabludovsky, según se ha dicho durante varias semanas, meses, llega al fin de una etapa muy importante en su vida, que es el fin de 24 horas. Quiero preguntarte, antes que nada, para que las informaciones estén claras. ¿Quiere decir esto que Jacobo Zabludovsky termina su carrera como informador, como periodista? No, José, yo creo que un periodista nunca se retira. Ocurre que a lo largo de la vida profesional, sobre todo en televisión, yo he tenido distintos programas que han empezado, han terminado. Este es otro. Importante por la hora en que ha pasado, por la repercusión que ha tenido y por la duración. 27 años no es frecuente que lo dure un programa de noticias, pero finalmente pues todo lo que empieza termina, y cuando termine 24 horas yo seguiré ejerciendo el periodismo dentro de Televisa también, pero de otra manera. ¿De qué manera? De varias maneras. Por ejemplo, el último programa de 24 horas será el próximo lunes. El martes vuelo a Cuba. Para la visita del Papa. Voy a transmitir la visita del Papa, que durará 4 días. Ese tipo de eventos importantes, fuera de lo común, es a lo que me voy a dedicar de ahora en adelante, en que no tengo la obligación de un programa diario que requiere mi presencia. Pero además tengo el gusto de colaborar con una persona a la que le tengo un enorme respeto, que es Enrique Krause, en la preparación de una serie que, para descansar a estas alturas de mi vida, son 104 horas de programa. 104 horas de programa. Sí. Esta serie es muy ambiciosa. Enrique, que es un historiador respetabilísimo, con su equipo ha empezado a prepararlos desde hace meses. Ya habíamos hablado, se habló con Emilio Azcárraga Milmo de esto, y son programas de 1 hora que pasarán semanalmente. Como son 104, el último pasará ya bien entrado el año 2000. O sea, ya dentro del propio año 2000. Sí. Cada semana analizamos y mostramos una etapa de la historia de México. El primer año serán los sexenios. Empezaremos con Calles, aunque el de él no fue sexenio, fueron 4 años nada más. 4 años. Con los documentos originales, con testimonios, con escenas. Yo participo como un testigo de lo que ha pasado en México, en esta ciudad donde nací, pronto hará 70 años, y algunos acontecimientos de los que yo he sido protagonista. Y entonces esta combinación de lo que Krause ha preparado y de lo que yo puedo aportar hará de este programa algo que desde luego no tiene precedentes en México y que esperamos que pueda ser interesante para el público. Por lo que nos estás diciendo, Jacobo, estamos escuchando que no te retiras, no te retiras como muchos han dicho últimamente, sino que es el fin de los 27 años de 24 horas y es el inicio de una nueva etapa en programas especiales, transmisiones especiales y en estos programas que vas a hacer con Enrique Krause. Así es, José. ¿Nunca te piensas retirar? Nunca. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Gracias por acompañarnos este sábado 17 de enero de 1998. Continuaremos con esta interesante entrevista después de unos mensajes. El
licenciado Jacobo Zabludovsky estuvo este viernes en el estudio de Monitor. Continuamos con esta entrevista de Gutiérrez Dibó. Jacobo, eres un hombre que de alguna manera, y tú lo mencionaste, la edad, por eso ahora me atrevo a reiterarla, tienes casi 70 años, has testificado, atestiguado propiamente 3/4 partes de este siglo, claro, al principio como infante, como niño, como joven, pero de alguna manera te has convertido en un punto de referencia de los mexicanos durante muchísimos años. Siempre se decía, escuchaste a Jacobo, lo dijo Jacobo. ¿Qué ocurre con ese Jacobo, el cual de pronto ve realmente una explosión de medios, competencia en televisión, radio que empieza a tener también una gran proliferación, otros medios impresos? ¿Qué pensó Jacobo Zabludovsky en esos primeros momentos ante esa explosión de tantos medios y tu posición? Bueno, la verdad es que no se dio una explosión, se dio una evolución de los medios y fue paulatina. Yo creo, José, y tal vez a ti te pase lo mismo, que uno ejerce su oficio o profesión de periodista hacia adentro, es decir, tú ves hacia tu ámbito interno la mejor manera de realizar lo que estás haciendo sin que te preocupe el entorno de tu competencia. A mí la verdad nunca me ha preocupado la competencia. Por mucho tiempo no tuviste competencia. No sé si la tenga yo ahora, porque la más importante competencia es la competencia contra ti mismo, contra lo que hiciste ayer. Contra tu antecedente. Exactamente. Cuando dices yo no tengo competencia, ¿a qué te refieres específicamente? A que no me preocupa. No a que la menosprecie ni que considere que los que ejercen el periodismo en otros medios similares a los míos no tengan valor, quizá valen más que yo y quizá lo hacen mejor, pero no me preocupa lo que yo hago. Esa es tu referencia, tu patrón eres tú mismo de alguna manera. Ahora, cuando todo esto empieza a surgir, concretamente viene la privatización de la empresa conocida antes como Imevisión, Canal 7 y 13, de alguna forma empezaron a surgir ataques frecuentes y se decía, ahora sí, ya no va a poder Jacobo continuar con su estilo, con su forma de ser de tantos años, ahora sí viene esa competencia. Pero llega el momento en que finalmente se anuncia el fin de 24 horas, al cual hacíamos referencia. ¿Tiene algo que ver en el mundo de los ratings, de la audiencia, de la credibilidad, el que tú te retires de ese noticiario? Empiezo por la última parte de tu pregunta. 24 horas, en los 27 años y medio que tiene, ha sido siempre el noticiero más visto en México. Frecuentemente en las últimas semanas he leído por ahí que alguien afirma que el rating de algún otro noticiero está por encima del de 24 horas. Es falso, es mentira. La combinación del rating nacional con el rating del Valle de México, en su promedio mensual, siempre ha sido superior al de 24 horas, siempre. Pero en la primera parte de tu pregunta, sobre si esto de la competencia y los ratings ha influido para que yo deje 24 horas. No, José, era una idea que yo ya le había planteado a Emilio Azcárraga Milmo. La primera vez cuando 24 horas iba a cumplir 25 años, hace 2 años y medio. Le dije, Emilio, yo creo que ya es una disciplina, casi esclavitud, llegar todos los días a tu casa a las 12 de la noche. Y yo soy muy madrugador, me levanto a las 6 de la mañana. Y leo en las noches. Y tener toda la presión, la responsabilidad del contenido en mucho tiempo, no solo de mi noticiero, sino de todos los noticieros de Televisa y anteriormente de Telesistema Mexicano. Y le dije, me gustaría que ahora que cumplimos 25 años de 24 horas, yo lo deje. Y no lo aceptó. ¿Por qué? Porque él tenía una gran confianza en lo que yo hacía. Y dice, no tienes por qué hacerlo. A mediados de 1996,
tuve un momento como de cansancio. Y volví a decírselo y le digo, pero mira, ahora lo que quiero es retirarme, no solo de 24 horas, sino irme de Televisa. Y dice, mira, dijo Emilio Azcárraga Milmo, mira, Jacobo, ni tú ni yo nos podemos retirar nunca porque nos vamos a morir de aburrimiento. Nosotros somos un producto de este trabajo. Sabemos hacerlo. Nos divierte. ¿Cómo nos vamos a retirar? Nos vamos a morir. Bueno, desgraciadamente él se murió antes de retirarse y yo sigo aquí sin retirarme, y él tiene razón, tenía razón. Lo que te quiero decir es que no es nueva la idea. Ya lo habías meditado, había ciertas razones, etcétera. Tengo que hacerte una pregunta en este momento, porque se oyen muchas cosas y se leen muchas cosas. Ya nos has dicho, seguiré hasta que la vida lo decida. Cuando se habla de que estás enfermo, yo te veo muy bien esta mañana, no soy médico, ¿es cierto que estás enfermo? Sí, estoy enfermo. Y eso de que me ves muy bien me da risa porque... No lo digo por cortesía, aquí hay testigos, ¿verdad? Sí, eso le dije a un doctor. No te voy a pedir trabajo tampoco. Le dije a un doctor hace unos cuantos días, oiga, doctor, si estoy tan bien, ¿por qué estoy tan mal? Porque, bueno, brevemente, pues la mejor de las cosas es decir la verdad. Yo he tenido 3 tipos de cáncer. El primero se llama carcinoma. Ese da poca lata, José. Así es de que sí. ¿Algún día sabes de eso? No le des no mucha me preocupo. importancia. No te preocupes. El segundo, me lo quitaron. Sí. Es una operación, es una cosa de la piel. El segundo se llama melanoma maligno múltiple. Y en su nombre lleva la fama. Claro. Es muy agresivo y se reproduce con una gran rapidez. Ese me hicieron 5 operaciones el año pasado. Por eso me ausentaba yo con alguna frecuencia. O sea, no eran vacaciones o tu presalida, etcétera. No. No solo eso, sino que cuando fui a transmitir el funeral de Diana, una de mis heridas estaba sin cicatrizar y cometí un grave error de haber ido porque fue latoso el viaje. Sí. Pero también me lo quitaron y ahora me apareció otro tipo de... Entonces ya no tengo nada, pero me apareció otro. Y me van a operar después de que regrese yo de Cuba. De Cuba. Así es de que eso es lo que tengo, pero me lo van a quitar y es una cosa que ahora se controla. Pues no te diré que fácilmente, pero hay muchos procedimientos para combatirlo y lo voy a combatir y lo voy a vencer, por supuesto. Me imagino que si estás hablando de los 100 y tantos programas con Enrique Krause, más allá del 2000, es porque estás seguro que los médicos van a hacer un buen trabajo, obviamente, ¿no? Sí, el otro día fui a sacar mi pasaporte y me dice la señorita que los da, dice, bueno, se lo doy, por cuánto, mire, los precios del pasaporte son así, y así, ¿lo quiere usted por 5 años o por 10? Le digo, mire, si usted me garantiza que lo voy a usar 10. Se lo pago. Sí. Jacobo Zabludovsky, ¿qué va a pasar en Televisa cuando no estés? Déjame ampliar la pregunta con esto. Al ser un hombre muy controvertido, a lo cual llegaremos en un momento, yo leí el día de ayer en el Universal que el señor Sergio Sarmiento, que es vicepresidente de Noticias de TV Azteca, decía en una presentación de un estudio que hicieron con la empresa, si no me equivoco, Luis Harris, que en materia de rating televisivo de audiencia, Jacobo Zabludovsky sí estaba en primer lugar y que TV Azteca tenía que reconocer que tú eras el primero en las noches y no el señor Alatorre. O sea, no solamente dicho por ti, sino dicho por el propio Sergio Sarmiento. Pero en la práctica un cambio de estos es muy delicado en una empresa. De alguna forma, ¿qué se está preparando para que haya la credibilidad que ahora se está buscando con mayor intensidad en la televisión? ¿Qué están haciendo ustedes? Es un cambio que va a beneficiar a todos, yo creo que es muy positivo. Los noticieros de Televisa están a cargo de una generación de periodistas que están en los años, en edad, en los 40, pero que ya llevan todos 20 o 25 años de ejercer el oficio.
Ellos toman a su cargo todos los programas periodísticos, informativos, noticiosos, y yo creo que esto va a beneficiar mucho. Si algo pasa, va a pasar en favor de Televisa, porque van a aportar sus ideas, van a refrescar los sistemas de información, van a dar una nueva orientación a la forma de interesar al público en la cuestión noticiosa. Yo creo que va a ser muy positivo. ¿Te sientes satisfecho con Guillermo Ortega al frente de ese espacio con diferente nombre que tú has ocupado hasta el próximo lunes? Me siento muy tranquilo porque yo he visto a Guillermo desde que empezó en Televisa. Yo conocía a su tío, que se llamaba Gregorio Ortega, y era director de Revista de América. Era viejo periodista muy bueno. Y su padre fue también periodista de cuestiones cinematográficas. Y un día su tío Ortega me presentó a Guillermo en un café que había en el Hotel Reforma y me dijo que si podía ayudarlo para un trabajo ahí, y yo tuve el gusto de abrirle las puertas de la televisión a Guillermo Ortega, y es un muchacho muy serio, muy confiable, con muy buen criterio, muy prudente, y yo creo que lo va a hacer muy bien, y creo que el noticiero seguirá siendo el más visto, pero ahora con más rating que antes, estoy seguro de eso. Ya no será 24 horas, es obvia la pregunta. ¿Tendrá otra nominación? Sí, todos los noticieros de Televisa se van a llamar ahora el noticiero con. Y la persona. Sí. Jacobo, ¿cómo percibes al México de estos tiempos, desde el momento en que dejarás la información diaria, desde el punto de vista de aparecer a cuadro todas las noches? De alguna forma yo imagino que los que estamos en esta actividad, hablo por mí un segundo, tenemos también siempre el deseo, la ilusión de que no solamente la información sea mejor, sino que el país sea mejor. ¿Tú te sientes triste, apesadumbrado, contento, optimista en relación al México que te está tocando vivir en el momento que dejas 24 horas? Yo creo que México ha sufrido, o ha experimentado, mejor dicho, una evolución muy positiva, sobre todo en materia política en los últimos años, de un partido hegemónico, prácticamente único. Hemos evolucionado a una pluralidad real dentro de un marco jurídico que permite presagiar un sistema democrático pleno, muy próximo. Durante mucho tiempo se temía que una cohabitación de partidos en la capital de la República pudiera llevarnos a la anarquía, y algunos preveían un caos si el gobierno del Distrito Federal lo ejercía personaje de un partido político y el gobierno federal, cuya sede está aquí mismo, lo ejercía un personaje de otro partido político. Estamos viviendo eso y no pasa nada. Estamos viendo que la democracia ha llegado y se va a consolidar y se va a ampliar y se va a profundizar sin que haya estremecimientos violentos. Yo creo que este es un México que ofrece mucha más posibilidad de desarrollo a los jóvenes que ahora son adolescentes. En materia económica, el país ha sufrido tropiezos gravísimos, pero la macroeconomía, lo que los economistas llaman los grandes lineamientos del desarrollo económico, parece que van por buen camino. Lo que necesitamos ahora es que el producto de ese esfuerzo económico se distribuya mejor. Hay muchos pobres, muy pobres, una clase media que se empobreció con las crisis de los últimos años, y unos cuantos ricos, que son muy ricos, y qué bueno, pero lo que necesitamos es que haya más bienestar y más esperanza y más empleos y mejores salarios y mayor poder adquisitivo de los mexicanos, y eso todavía no lo estamos logrando. Decías que los jóvenes de ahora tienen mejores oportunidades
mejor perspectiva que la que se tenía hace algunos años. Recordando las épocas en que tú te iniciabas en el periodismo, ¿sentías que aquel México presentaba más oportunidades que el México que ahora tienen los jóvenes? Es difícil comparar. Es difícil porque también los principios, los tuyos, José, los míos, fueron difíciles y sin embargo pudimos abrirnos paso. Y cuando digo que los jóvenes ahora tienen más oportunidades es porque el desarrollo de México, el progreso de México, la técnica puesta al servicio de la inteligencia y de la cultura puede ayudar a que los que hoy son jóvenes tengan mañana una mejor situación para ellos, para sus familias. Gracias por su compañía, amigos de Monitor. Continuamos después de una pausa. Continuamos con esta interesante entrevista de Gutiérrez Vivó. Déjame pasar al terreno del periodismo, que es el terreno más nuestro. Generaciones modernas, se dice que hay mucha gente interesada en ocupar espacios importantes en los medios o en los espacios escritos, pero cada vez como que se percibe menos calidad en muchos de esos jóvenes. Menos calidad no porque les falten ganas, sino porque no tienen suficientes herramientas en la preparación, dicen algunos. Y otros porque quieren llegar muy rápido, como decían hace algún tiempo, a ser Jacobo. Todos quieren llegar a Televisa y denme noticiero de la noche y quiero ganar tanto dinero. ¿Qué está pasando con estas nuevas generaciones? Sí. ¿Por qué te ríes? A ver. Pues es aquí que nos ocurría mucha gente que decía, yo quiero aquí brincar a Televisa y a ver si cuando se vaya el señor Sabludowski llego allá. Sí. Lo decían con candidez o con realidad, no sé. Sí. Pero mira, no se llega de la noche a la mañana a ser Gutiérrez Vivó. Ya empezamos con los elogios. ¿Quién sabe? Es difícil. Creo que la televisión, en cuanto al periodismo, a los personajes que ejercen el oficio del periodismo en la televisión, se está homogeneizando. Es decir, la lucha por los puntos del rating, que es una cosa relativamente reciente en México, va a producir que los noticieros se parezcan mucho. Y ya se parecen muchos, ¿no? Ya se parecen. Y este fenómeno es el de Estados Unidos, porque en Estados Unidos, quitando la CNN, que tiene noticieros 24 horas todos los días, las tres grandes cadenas tienen sus noticieros a la misma hora. Y son iguales. Prácticamente siempre los tres empiezan con la noticia que creen más importante y terminan con un chiste. Sí. Y ponen a gente físicamente atractiva. Y los tres son encabezados por un hombre que tiene junto a una mujer para dar ciertas cosas. Y dan el estado del tiempo, y si uno no supiera qué comentarista lo está dando, uno no sabría qué canal es. Prácticamente son muy parecidos. Lo mismo creo que va a ocurrir en México. Y creo que entonces programas que tendrán que surgir programas al margen de los noticieros, en torno de personalidades que acaparen el interés de la gente, así como ahora la mayoría de los periódicos publican la misma noticia. Depende cómo la den, depende cómo la exploten y depende las columnas que ese periódico publique, porque en la columna ya se expresa una opinión y depende de la profundidad o la claridad o la gracia con que se exprese para tener su público. Entonces creo que hay una tendencia a la homogeneidad en la información de los noticieros de televisión. Ahora, visto desde el lado del público, esto quiere decir que los medios, por ejemplo la televisión y también la misma radio, nos vamos a quizás a aburrir un tanto cuanto escuchando lo mismo, con estilos muy parecidos, con muletas parecidas, con entrevistados parecidos.
y de alguna manera eso tiene que llevar, por lo que decías, a que surjan personajes que tengan una fuerza propia, que haga diferente el espacio que les corresponde. Así es. Eso es exactamente lo que quise decir. Que va a haber una producción similar, fuentes similares, todos van a tener su helicóptero, todos van a tener una herramienta parecida, todos van a hacer uso del satélite. Eso ya no tiene mayor chiste, tener estos instrumentos. O sea, ¿el chiste va a recaer más en la mujer o el hombre que conduzca? Así es. Ese es el punto. Exactamente. Ahora, ¿qué se requiere? Porque esta pregunta, Jacobo, no va dirigida a aquellos que quieren ser informadores o lo son ya, sino también a la gente que recibimos el servicio, que somos la mayoría. ¿Qué es lo que se requiere tener hoy por hoy en el México de casi finales de siglo para enfrentar el mundo de la información? ¿Cuáles son las cualidades? Si tú tuvieras que contratar, voy a hacer una pregunta que no tiene doble intención, pero si tuvieras que contratar a tu sustituto en 24 horas, que deja de existir en este caso, ¿qué características buscarías en esa persona? Pues que haya ejercido la profesión con tenacidad, que se haya dedicado al trabajo, que busque su suerte a las 5 de la mañana, que es a la hora en que la suerte se pasea por las calles, más tarde ya no la encuentras, y darle una receta, ¿verdad? Que el ascenso en esta profesión se logra a base de 95% de transpiración y 5% de inspiración. 95 de transpiración, sudarle, y 5 de inspiración. Sí. La relación entre los políticos y los periodistas, Jacobo, es un tema también de muchísimos años. ¿Qué ha ocurrido? Pareciera ser que dentro de el decálogo de los políticos está el tratar de someter a los informadores de alguna manera, ya sea por la sonrisa, el abrazo, por el dinero o por quizás otro tipo de presiones. ¿Qué debe de hacer el periodista honesto ante esta tendencia? Yo tuve la suerte de ser amigo y discípulo en la vida y en la profesión de José Pagés Hierro, el más notable periodista que he conocido en México. Y él tenía una gran devoción por la amistad y era al mismo tiempo un gran periodista. Y él, lo único que se lamentaba es hacerse amigo de los políticos, porque eso le impedía calificarlos u opinar de ellos con la mayor libertad, porque su respeto, el valor que le daba a la amistad, con frecuencia le impedía ejercer el periodismo con la mayor libertad. O sea, son relaciones que te empiezan a atar en lo filial, en lo emocional y en algunos casos más allá. Pues sí, porque el político descubre que todo el mundo tiene un precio. Cuando hablo de un precio, no hablo de el más primitivo, que es el precio en dinero. A veces el precio es una palmada, a veces el precio es que tu esposa reciba una canasta de flores el día de su cumpleaños. A veces el precio es invitarte a un viaje. Lo que pasa es que el periodista, que requiere de esas relaciones como fuentes para su información, tiene que establecer una distancia de tal manera adecuada que le permita tener la relación para informarse y al mismo tiempo no el compromiso de no poder criticar en caso necesario. Es una relación muy compleja, ¿no? Es muy compleja, eso es lo difícil y lo apasionante de esta profesión, porque no es una ciencia exacta el periodismo. Jacobo, ¿los informadores debemos de ser, antes que todo, informadores? ¿O debemos de ser hombres o mujeres creíbles? ¿Qué está primero? Uno nace hombre y luego se hace periodista. Entonces hay ciertos valores que vienen contigo antes de que escojas la profesión que vas a tener. ¿Qué valores tiene uno? Pues el respeto a la familia, el respeto a los amigos, el respeto a algunos principios,
el respeto a tu país, quizá, o a ciertas imágenes cívicas o religiosas. Y eso te crea a ti ciertas dificultades que debes ir venciendo en el ejercicio de tu profesión. Tú lo sabes muy bien. No sé si esto contesta a tu pregunta, porque es bastante compleja. ¿Te sientes un hombre controvertido al final de esta etapa? ¿Eres un hombre controvertido? Indudablemente, porque yo he estado en una tribuna donde todos los días he dado la cara, donde nunca he usado un seudónimo y nunca me he valido de otro para decir lo que yo he querido decir. Entonces, lo que yo he dicho en algunas ocasiones, pues no a todos les gusta. Por otra parte, algunos confunden el mensaje con el mensajero, y si la noticia es mala o desagradable, te hacen culpable de ella. Yo no he buscado ser controvertido, pero es inherente al puesto que uno tiene. Tú no puedes pretender ser creído todo el tiempo por todos en todo lo que dices, sino en parte del tiempo de lo que dices. Ayer o antier alguien declaraba que la única que tiene el 90% de la credibilidad en México es la Virgen de Guadalupe. 90. Eso decía la declaración que leí. Sí, no discutamos los porcentajes. Sí. Pero de ahí para abajo, pues todos somos controvertidos. No busca uno ser controvertido, pero la circunstancia te lleva a ser sí. controvertido. ¿Sientes en esta parte final de la conversación que el juicio que se hace de Jacobo Zabludovsky, claro, hay muchos juicios, pero hay un juicio general que quizás, imagino, tú conoces, es un juicio justo para el Jacobo interno, para ti mismo en tu yo interno? ¿Te sientes bien juzgado por la opinión pública nacional? Mira, mi conciencia es lo único que podría preocuparme, porque finalmente tú tienes que estar conciliado contigo mismo. Yo estoy muy tranquilo, he desempeñado mi oficio, mi profesión, día tras día durante 53 años. 53 años. Porque empecé a los 16, 17. Y cuando se habla de 24 horas, que va a cumplir 27 años, algunos se olvidan que antes tuve otro programa diario en las mañanas, que duró 7 años, y antes tuve otro programa a las 7 de la noche, que duró 8 años. Es decir, que en programas diarios, dando la cara en televisión, llevo alrededor de 40 años. Récord nacional, obviamente, y me imagino que internacional algo se decía hace algún tiempo, ¿no? Pues yo creo que sí. Entonces, a lo largo de todo este tiempo yo me he entregado a lo que hago, sin regateos y sin cortapisas, con pasión, y si hay controversia, no podría uno contestar tu pregunta diciendo qué opinas de lo que se opina de ti, porque no es una opinión monolítica. Hay opiniones que supongo que son muy diversas, pero la opinión más importante es la mía propia. Y creo que, como nos pasa a todos, si uno pudiera volver a hacer las cosas, pues quizá las harías de otra manera, corrigiendo alguno, pero eso te pasa en todas las profesiones. Pues los médicos, por ejemplo, nomás que ellos entierran sus errores. Lo que pasa con uno es que los exhibes. Se difunden los errores. Difundes. ¿Harías algún cambio importante? Uno nada más. Uno importante en tu profesión, si volvieras a tener la oportunidad de vivir. Pues quizá me hubiera dedicado más a la prensa impresa, a escribir. Me gusta mucho escribir. Disfruté mucho los años en que estuve en la revista Siempre, que te exigían una gran responsabilidad por las plumas.
con las que compartías las páginas, pero la televisión me absorbió y me alejó de eso. Tal vez ahora que quizá tenga un poco más de tiempo me dedique más a eso. Bueno, eso de quizás más tiempo, quién sabe, después de lo que nos dijiste al principio. Jacobo, se puede platicar, por supuesto, largo tiempo contigo en torno a muchos otros temas. Yo te quiero agradecer el que hayas aceptado, y sí quisiera hacer una mención pública, si me permites. Me vas a permitir porque no sabes qué voy a decir. Yo quisiera mencionar que el hecho de que tú y yo nos conozcamos y el hecho de que tú y yo nos hablemos de tú es producto de tu anuencia, porque siempre mi trato fue de usted, casi con todo mundo, y fue producto de encuentros fortuitos que tuvimos por aquí y por allá, no porque haya habido una relación de muchos años, ni una amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo menciono porque creo que es importante que se tome nota que no estamos de ninguna manera haciendo aquí una reunión de amigos aprovechando el micrófono, sino porque se termina una etapa de un programa importante, de un hombre sobre todo que se volvió el mensaje de todos los días en la información. Jacobo lo dijo o no lo dijo, ya viste lo que dijo, lo irá a decir, y de alguna forma eres parte de la referencia nacional después de 53 años de estar en el periodismo. Y yo te agradezco que sin ser cuates, amigos, ni cosas parecidas como se interpretan, hayas aceptado venir a estar aquí 50 minutos platicando. Muchas gracias. No digo más, José, porque va a parecer una reunión o un pacto de elogios mutuos, pero me enorgullece mucho que tú hayas creído que yo podía haber dicho algo interesante. Ojalá que la vida nos dé la oportunidad de caminar juntos en la profesión y algún día hacer un programa. Bueno, ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. No uno solo. Algunos pensaban que realmente de lo que se trataba es tu presentación en monitor. Para que ahora no te desveles y no te desmañanes. Pero no es así, es simplemente no es así. Un chascarrillo. Jacobo Zabludovsky, muchas gracias por haber venido. Gracias, José. Que te vaya bien. Agradecemos su atención a esta emisión. Les invitamos a escuchar lo mejor de Monitor el próximo sábado a las 8 dentro de Monitor de la Noche. Y no se salga de la red. Al terminar Monitor escuchará El Mundo en que Vivimos con Manuel Ñique.